Hola, vamos a empezar otro tutorial en el que vamos a poner en marcha un punto de acceso en nuestra placa SP32 SteamMaker. Cuando la placa crea un punto de acceso, no necesitamos un wifi donde conectarnos, sino que es la propia placa la que va a crear ese punto de conexión con el SSID, con el nombre del wifi que queramos y con la clave que queramos. Esto nos va a permitir conectarnos a esa placa desde cualquier dispositivo móvil, como puede ser un teléfono móvil, un PC portátil, tablet, cualquier dispositivo con wifi que hoy en día pues, es habitual en cualquier tipo de dispositivo de los que utilizamos. Este sistema es ideal para zonas aisladas donde podemos tener un dispositivo. Por ejemplo, en este tutorial vamos a hacer un Meteo Server. Simplemente va a ser algo muy sencillo con un sensor de temperatura y humedad. Va a ir registrando datos de forma que podemos conectarnos al dispositivo, a su wifi, y visualizar en tiempo real los datos, además de descargarnos el histórico. Esto estaría perfecto para un entorno aislado, por ejemplo en medio del campo, donde está esta estación registrando datos, y cuando nos acercamos con nuestro teléfono móvil nos conectamos a ese punto de acceso. Evidentemente no tendríamos conexión a internet, tendríamos una conexión local entre nuestro dispositivo y nuestra placa SP32, y podríamos intercambiar información. En este caso vamos a poder ver en tiempo real la temperatura y la humedad, y además podremos descargar el histórico, ¿vale? Simplemente vamos a conectar un DHT11, se podría poner un DHT22 mucho más preciso, pero un sensor barato como el DHT11 que mide temperatura y humedad en el pin 25, y una tarjeta SD que se insertará detrás de la tarjeta, como ahora veremos. Desde cualquier dispositivo, como decimos, podremos conectarnos a ese wifi, ese punto de acceso que estamos creando. Aquí se puede ver el montaje, el sensor de HT11 conectado directamente a los pines positivo, negativo y señal del pin 25 de la SP32 SteamMaker. Y por detrás insertamos una tarjeta SD donde se registran los datos para poder obtener un archivo de histórico cuando queramos descargar esos datos. Vamos a tener varias requests, es decir, el servidor HTTP que vamos a iniciar dentro de nuestra placa SP32. Como he dicho, creamos un punto de acceso Wi-Fi y nuestro servidor HTTP iniciará en local en la placa. Cada 5 segundos vamos a ir registrando temperatura y humedad en un archivo para temperatura y en otro para humedad dentro de nuestra tarjeta. Y por otro lado, el servidor HTTP estará esperando varias posibles requests, varias peticiones. La primera sería si ponemos la IP que vamos a poner por defecto del dispositivo. Al ser una propia Wi-Fi, no hay problema en poner una IP. Será una red local propia, diferente a cualquier otra red que podamos habernos conectado anteriormente. Por tanto, pondremos una IP fija a la que nos conectaremos, y si hacemos la petición info, nos generará una página en tiempo real con la temperatura y la humedad. Si ponemos /temp, nos descargará un archivo CSV con el histórico de temperaturas registradas aquí desde la tarjeta SD. Si ponemos /um de humedad, descargará también un archivo CSV con el histórico de humedades registradas. Y si ponemos /reset, eliminará los históricos para empezar de cero. En el Arduino Blocks iniciamos un nuevo proyecto tipo SteamMakers. Vamos a poner estación Meteo AP de Access Point. Y lo primero, en comunicaciones Wi-Fi, crearemos un punto de acceso propio, ¿vale? No vamos a conectarnos a ningún Wi-Fi. Vamos a crear Meteo AP. La clave dejamos un 012345689, y la dirección IP de nuestro dispositivo la podríamos cambiar, pero vamos a dejar esta. Cuando nos conectemos desde nuestro dispositivo nos asignará una IP automáticamente, pero lo que nos hace falta es saber la que tiene él para conectarnos. Además, dentro del servidor HTTP iniciaremos el servidor en el puerto 80, que es el por defecto. También nos hará falta iniciar, vamos a poner aquí arriba, la tarjeta SD para poder usarla posteriormente.
vamos a crear las respuestas a las distintas peticiones. Por un lado tendremos la petición info, por otro lado tendremos la petición temp, por otro lado tendremos la petición humedad, y por otro lado tendremos la petición reset, que borrará el histórico. Voy a dejar estas por aquí y vamos a empezar por la petición primera de info, ¿vale? Tenemos también en sensores el sensor de HT11 por aquí localizado, que en el pin 25 obtendremos temperatura o humedad del sensor que tenemos conectado. Una vez que recibamos la petición info, lo que tenemos que hacer es contestar, ¿vale? Podemos contestar generando nosotros contenido HTML o volcando un archivo desde la tarjeta SD. En este caso vamos a generar una página dinámicamente. Aquí en contenido deberíamos crear un documento HTML con formato correcto. Si ponemos un texto aparecerá, pero lo ideal es crear un texto HTML que el navegador nos visualice correctamente. Tenemos los bloques de HTML con la estructura básica de un documento HTML, con el head, que vamos a cambiar solo el título, que es lo que saldría aquí en la pestaña. Lo demás lo vamos a dejar para que se ajuste al dispositivo. Y nos vamos al body. El body es donde va a ir todo el documento HTML, que tenemos aquí distintos bloques para ayudarnos a crear un HTML sencillo rápidamente. Vamos a utilizar el unir textos para ir creando el documento HTML y simplemente vamos a poner un título arriba con un encabezado de 2 que diga temperatura actual. Esto nos bajará de línea, el H2 directamente baja de línea sin tener que hacer nada. Debajo pondremos un H1 donde dentro vamos a ver la temperatura actual del sensor. Añadimos algunos campos. Vamos a poner una línea divisoria con el line break, horizontal line. Esto es un salto de línea, esto nos hace una barra horizontal de separación. Y vuelvo a poner aquí un título en el que ponga humedad actual. Y cogemos el sensor, pero leemos su humedad actual. Con esto ya tenemos, a base de los headers H1, H2, que son para ponerlo en grande, generaremos una página HTML muy sencilla con este código. Voy a subirlo y lo probamos. Vale, pues ya tenemos el dispositivo programado con esta primera parte, que solo haría el info. Lo que tenemos que hacer es conectarnos. Voy a conectar desde vemos que aparece ya MeteoAP, me conecto, ya tengo la clave configurada. Pierdo mi conexión a internet, pero podemos acceder, lo tengo aquí abierto, a la IP del dispositivo. Si no pongo nada, nos dice que esta petición no está encontrada. La única que tenemos implementada es /info y ya nos está devolviendo la temperatura 27 grados y la humedad 44%. Si modifico el sensor, por ejemplo tirando de calor y vamos recargando, pues veremos que conforme el sensor se actualiza nos cambia temperatura y humedad. Al tirarle el BAO ha subido un poco la temperatura y la humedad al 95%. Conforme vuelva irá actualizándose poco a poco. Este sensor es lento y veríamos cómo varía directamente podríamos usarlo desde nuestro móvil o cualquier dispositivo conectado a ese wifi. Vuelvo a conectarme a mi red y seguimos la programación. Por otro lado tendremos que implementar el sistema de registro de datos, ¿vale? En el bucle dependiente del servidor web vamos a hacer un retardo aquí sin bloquear, ejecutar cada 5000 milisegundos, cada 5 segundos. En nuestra tarjeta SD vamos a escribir, así de fácil, escribir un texto. Decimos, tendremos un archivo que se llama temp.csv para darle un formato que nos abra luego con una hoja de cálculo. Y directamente ahí, pues vamos a sensores
y registramos la temperatura leída al sensor en el pin 25. Voy a organizar un poco esto. Y por otro lado, en otro archivo que se va a llamar un.csv, me va a registrar la humedad cada 5 segundos. Lo que hace es añadir cada vez una línea al archivo con el valor de temperatura. Podríamos añadir, en este ejemplo es muy simplificado, tenemos en periféricos reloj de tiempo real, podríamos añadir un reloj que tiene su propia pila para llevar un registro de hora, fecha y añadirlo en el registro de datos, que sería lo lógico, hacer una columna temperatura y otra de en qué fecha y qué hora, minuto y segundo se ha registrado para tener esa información. De momento la versión simple solo va a registrar el valor de temperatura y el valor de humedad cada 5 segundos. Cuando hagamos la solicitud, vamos a empezar por la reset, que es muy sencilla. Cuando queramos, después de hacer pruebas, resetear la estación meteorológica y empezar de cero, aquí directamente vamos a decir que elimine nuestro archivo de temperatura y que elimine nuestro archivo de humedad en CSV. Y haríamos un reseteo. Para saber qué ha pasado, siempre que hacemos una solicitud, debemos hacer una respuesta que aparecerá en el navegador. En este caso, no voy a ir ni siquiera a hacer un formato HTML, voy a poner histórico eliminado. Y aparecerá ese texto tal cual en el navegador, sin formato ni nada. Simplemente para saber lo que ha hecho. Y por otro lado, cuando le hagan una solicitud get de tipo, o sea, con la URL temp, vamos a hacer una respuesta, pero que en esa respuesta vemos que tenemos dos tipos de respuesta: la que generamos nosotros el contenido en HTML o respuesta que podemos volcar directamente un archivo desde la SD. En nuestro caso vamos a volcar el archivo temp.csv, de forma que cuando hagamos esa solicitud nos saldrá descargar un archivo y el navegador se descargará el archivo y un de humedad CSV. Serán estos archivos que cada 5 segundos se van actualizando, se les va añadiendo una línea. Vale, pues básicamente ya tendríamos el funcionamiento. Info nos genera una página en tiempo real en HTML con la temperatura y humedad. Reset elimina los archivos y nos manda un mensaje de respuesta diciendo histórico eliminado. Temp y se descargan respectivamente los archivos de temperatura y humedad y en principio cada 5 segundos en el bucle registramos los datos añadiéndolos al archivo. Y vamos a conectarnos otra vez al punto de acceso creado por el dispositivo y voy a abrir aquí el otro navegador que tengo de pruebas y vamos a ir directamente a hacer un reset. Histórico eliminado. Ahora mismo se han borrado los archivos de la SD. Vuelven a estar creándose cada 5 segundos y el info, que siempre funciona. En el código de la página se podría hacer para una recarga automática cada X segundos, pero bueno, de momento le damos nosotros y se actualizaría de aquí según el sensor vaya cambiando. Mientras yo recargo, no quita de que se vaya actualizando cada 5 segundos el archivo CSV. Para ello ya podemos directamente acceder a la URL temp y nos descarga el archivo CSV, que mirar lo que ha hecho. Al ponerle me lo descarga aquí, yo eso no es lo que quería. ¿Por qué pasa eso? Vamos a ponerle que el formato de respuesta no es texto HTML sino CSV y veremos cómo cuando hagamos la solicitud forzará la descarga del archivo y lo guardamos en nuestro equipo, cosa que es más interesante. Vuelvo a subir. Bueno, pues ya tenemos esa modificación hecha, ya podemos probar otra vez, nos volvemos a conectar a nuestro punto de acceso, seguimos teniendo acceso a la temperatura y humedad en tiempo real
y con la modificación al decirle /temp nos fuerza una descarga del archivo en formato CSV, que si le damos me abre con el libro fiscal, la hoja de cálculo, y aquí tendríamos todos los registros de temperatura con los que podríamos presentar, pues generar nuestros típicos gráficos y demás, ¿vale? En la misma petición, si hacemos tendríamos acceso al histórico de humedad registrada y lo mismo, pues tenemos aquí todo el histórico registrado cada 5 segundos de los valores de humedad cuando han ido cambiando. Como veis, muy fácil crear un dispositivo autónomo al que nos conectamos y una interfaz web donde podemos bien visualizar información, descargar archivos, o también podríamos interactuar para controlar. Por ejemplo, podríamos hacer un robot tipo cochecito, por ejemplo, con una interfaz web para desde el móvil acceder a esa web y tener la opción de moverlo hacia adelante, hacia atrás. Cualquier comando lo podríamos implementar por HTTP vía servidor web. Pues nada, simplemente este tutorial de estación meteorológica con punto de acceso wifi. Espero que os sea de utilidad. Un saludo.